En que hay que plantearse una exigencia tanto al Gobierno de Navarra como a los grupos políticos que figuran en el Parlamento es en estos momentos. Es ahora que es cuando se empieza a negociar los presupuestos. A lo largo de toda la historia, esto de la negociación de los presupuestos dentro de los grupos políticos es un paripé. Llevamos 30 años en que los presupuestos son siempre lo mismo. Los que verdaderamente influyen en los presupuestos en todos los grupos políticos son las élites económicas, aquí en Navarra la CEN y el Opus, que seguramente ya estos días estarán en los despachos de los consejeros y las consejeras, y así como en los despachos de los grupos políticos del Parlamento, exponiendo pues sus necesidades, estas necesidades que que no se plasman un año tras otro en los presupuestos en Navarra. A nosotros lo que nos queda es también expresar nuestras necesidades, y para convencer a los grupos políticos, pues nuestro arma no son las cenas ni las visitas a despachos, sino que es la movilización, y es lo que tendríamos que hacer a partir de ya. Por el tema del presupuesto. El presupuesto de Navarra es una historia muy complicada, que si se publica todos los años en la web de Hacienda del Gobierno de Navarra, y que si no entra, pues se encuentra con miles y miles de apuntes contables, ¿no? Pero resumiendo esos apuntes, el presupuesto de Navarra se divide en dos grandes bloques, que son los gastos y los ingresos. Y en los gastos lo que vamos a hacer es dividirlo, ese gasto que tiene el Gobierno de Navarra, en 5 bloques. En 5 bloques. Para el año que viene, el presupuesto que se baraja en el Gobierno de Navarra son 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros, ya empezamos con los miles de millones, ya empezamos a perdernos con los millones, a volvernos locos con los millones. Os tendréis que hacer, porque la unidad que voy a manejar ahora es el millón de euros, para todas las cifras que voy a dar, lo que es 1 millón de euros, lo que haría en nuestros grupos, cada movimiento nuestro, si ahora viniese el gobierno al que se había tomar 1 millón de euros para funcionar, ¿no? Entre los 5 bloques, estos bloques se reparte cada uno de los 5.000 millones, 1.000 millones cada uno. Y el primer bloque es el bloque que se denomina de la función pública, que no es otra cosa que el sueldo de todos los funcionarios, los trabajadores de la administración, y las compensaciones a pensionistas, incluso los pensionistas que dependen de Diputación. Estos 1.000 millones, que es una cantidad importante, en las actuales circunstancias y con el nivel de vida, el IPC famoso, que está cada día más alto, es una partida que se va a tener que incrementar por lo menos en el IPC que se está dando. Os recuerdo que este año a nivel del Estado es el 10,4% que llevamos, y en Navarra es el 11,4%. Creo que hay que apoyar todas las movilizaciones que vayan en camino de que la regularización de los salarios se haga en esos niveles, en los niveles del IPC. El segundo bloque, de otros 1.000 millones de euros, es lo concerniente a la salud. En esos 1.000 millones, de acuerdo a todos los datos que nos pasa continuamente nuestros compañeros y compañeras de la Plataforma Navarra de Salud, son insuficientes. Pero tenemos que tener en cuenta que también en esos 1.000 millones de gasto que el Gobierno de Navarra tiene en salud, se da lo que se denominan los conciertos con entidades privadas, se da como el gasto farmacéutico, se da como privatizaciones en servicios públicos de salud, que si se consiguiese que a la hora de elaborar los presupuestos se quitasen esas partidas y se diesen a lo verdaderamente necesario, tendríamos ya un dinero que podría funcionar. La máxima de esto que yo os cuento es la famosa frase que decimos una y otra vez, que en esto de los presupuestos no falta dinero, sino sobran ladrones. Entonces, una adecuación del gasto bien hecho, pues también contribuye a que las necesidades de los servicios se puedan hacer.
Para haceros una idea, en los presupuestos de este año, el Opus, a nivel de salud, con los conciertos que tiene y la investigación a través del clima, se lleva 60 millones de euros. 60 millones de euros, el Opus. Vale. Otro capítulo que tenemos, de otros 1.000 millones de euros, es lo concerniente a la educación y a los derechos sociales. Entre esos dos grupos también se llevan 1.000 millones de euros. Y también, de acuerdo a todos los movimientos que nos explicaron el año pasado en los presupuestos, en el estudio de presupuestos que hicimos, ¿veis? Todavía se necesita más dinero. Pero también en esa partida va todo lo concerniente a lo que en educación se denomina la educación concertada. Es decir, que se subvenciona a centros privados para la enseñanza, que este año la partida ha sido de 120 millones de euros. 120 millones de euros que si se anulase, así como los conciertos con residencias privadas para nuestros mayores, pues también son otras partidas que si se anulase en los presupuestos se podrían dotar de cara a las necesidades de la enseñanza y de los derechos sociales. Y por último, el cuarto bloque, tenemos los otros 1.000 millones que se reparten entre los demás departamentos. Y ahí tenemos pues que si a esos 1.000 millones le restásemos en el Departamento de Desarrollo Rural todo lo que se gastan para el Canal de Navarra, pues se podría emplear para otras necesidades de dicho departamento. O si en el Departamento de Obras Públicas y Transportes le quitásemos todo lo que se gastan para el TAP, pues se podría, para las necesidades que tiene ese departamento, e incluso también quitar lo que es el mantenimiento que se hace privadamente de todas las carreteras. Y en el desarrollo económico tenemos también la política del... Chico, que tengo una chuletilla. Y luego tenemos el famoso Departamento de Desarrollo Económico dentro de estos distintos, que el desarrollo económico lo que básicamente se hace, que con el mantra este de la colaboración público-privada, lo que hace ese departamento es dar dinero a expuertas a empresas privadas vía subvenciones, préstamos participativos, y lo hace a través de empresas como este último reciente caso que todos habéis oído de la Feria de las Mascarillas de Sodena, ¿no? Pues empresas como Sodena, que lo único que hacen es repartir dinero a los de siempre, en este caso es la FEN y el Opus Dei, que son básicamente los que siempre se llevan el dinero en estas cosas, y que si se anulasen todas esas partidas y todas esas ayudas, se podría ir a un reparto mejor dentro de dicho departamento de desarrollo económico y potenciar lo que verdaderamente es fundamental para el desarrollo económico y financiero de una comunidad, como es una banca pública. Pues todo eso hay que pedirlo y reivindicarlo, tanto lo que se quita como lo que hay que poner a la hora de elaborar el presupuesto. Hay que incidir en los grupos políticos para que lo hagan. Y luego hay un quinto capítulo, porque ya veis que hace falta dinero, todos los departamentos piden dinero, y aunque se pueda usar con estas partidas que se deberían de contrarrestar, hace falta más. Pero hay un quinto capítulo, que es 1.000 millones de gasto también, que se compone básicamente del aporte por el convenio económico, por el gasto en la amortización y los intereses de la deuda pública de Navarra y por el pago de los cánones de los denominados peajes en la sombra. Estos tres conceptos suman 1.000 millones de gasto. Y estos tres conceptos es únicamente voluntad política para renegociarlos, porque de esa cantidad, más del 50% podría revertir a las arcas públicas para gastos de los demás departamentos que hemos dicho. El convenio económico de Navarra, el gobierno de Navarra paga al Estado 570 millones. Es cuestión de ser solidarios. Yo no digo que haya que ser solidarios con el resto de los pueblos del Estado, pero una cosa es ser solidario y otra cosa es ser un pardillo. Dentro de los 570 millones, el 60% de esos 570 millones son para pagar la deuda pública del Estado.
Es decir, estamos hablando de 350 millones. 350 millones que si se hiciese un verdadero estudio de esa deuda pública del Estado, lo que revierte en Navarra, y teniendo en cuenta que ya hay estudios hechos en el Estado, como un estudio que hizo la Universidad Carlos III de Madrid, en la cual certificaba que en la deuda pública, en los casos de corrupción del Partido Popular, costaban al año 30.000 millones de la deuda pública que tiene el Estado. 30.000 millones. Solamente con el índice que paga Navarra, esos 30.000 millones nos evitarían más de 300 millones de los 350 que pagamos. Pero luego tenemos también la deuda pública de Navarra. Y en la deuda pública de Navarra sabemos todos que somos buenos y que las deudas hay que pagarlas. Pero en la legislatura pasada, desde el Parlamento Social, hicimos un estudio en el que detectamos que esa deuda pública que se amortizaba esa legislatura había 191 millones de deuda ilegítima. La deuda legítima es una deuda que adquieren los gobiernos, pero a espaldas de la gente, para sus intereses. Esos 191 millones de deuda que nosotros detectamos, la llevamos al Parlamento, se hizo una ponencia, todos los grupos parlamentarios la vieron, dieron buenas palabras, pero lo que es verdad es que esta legislatura no se ha tocado ni un ápice de aquella ponencia. Tenemos 191 millones con los bancos responsables, que lo único que hacer es reclamarles que devuelvan esa cantidad. Voluntad política, por supuesto, y presión desde la calle para que los grupos tengan esa voluntad. Y por último, en los peajes de la sombra, que es lo que se paga a fondos buitre, que son los dueños en este momento de la autovía de Estella, de la autovía de Jaca y de la primera fase del Canal de Navarra, lo único que hay que hacer es romper los contratos, anular los contratos y esos 100 millones que se nos van, revertirlos para políticas públicas. Con lo cual estamos hablando de 600 millones de euros que únicamente negociando se podrían revertir. Para eso hay que presión. ¿Vale? Sí. Migrantes intentaron saltar la valla que separa la ciudad marroquí Nador de Melilla. Un asalto que era la consecuencia de toda la violencia y represión que estaban sufriendo por parte de las fuerzas policiales marroquíes. En su momento se hablaban de una cifra de 27 hasta 33 personas fallecidas, pero en un informe que sacó la ONG Caminando Fronteras, las cifras se han elevado hasta esta fecha a 72 personas fallecidas. Entre las personas que se encontraban en ese momento tratando de saltar la valla, habían diferentes nacionalidades, en concreto 12. Sudán del Sur, Chad, Malí, Yemen, Camerún, Nigeria, Senegal, Níger, Guinea-Conakry, Burkina y Liberia. El informe de Caminando Fronteras es claro y desmiente todo lo que tanto la policía española y las fuerzas policiales marroquíes hablaban de que era un asalto a la valla premeditado y manipulado por mafias. Y no, era simplemente una consecuencia de querer escapar de la violencia que se vivía. Y todavía se confirma, ¿no?, que es mentira todo lo que los informes del Ministerio del Interior arrojan, de que las personas antes de saltar la valla habían manifestado que querían solicitar protección internacional. De esas 1.800 personas que contabiliza Caminando Fronteras, solo 133 logran pasar a Melilla. Pues fueron recibidos con palos, con gases lacrimógenos, con bombas, con balas de goma, y bueno, las personas que fallecieron, pues fallecieron en condiciones inhumanas. Se habla de que pudieron pasar hasta 10 horas agonizando, porque no murieron inmediatamente, la mayoría murió apaleada.
por la policía. No se ha abierto una investigación, bueno, se habla de que el Ministerio de Interior ha abierto 2 investigaciones, pero no se ha concluido nada. Simplemente el presidente del Estado, Pedro Sánchez, 2 días después de la masacre, se pronunció ante los hechos felicitando la actuación de las fuerzas policiales marroquíes. Se habló de que desde la Unión Europea se destinaba una cantidad que ahora no la tengo porque sean cifras de miles y miles de euros para reforzar, ¿no?, la valla y la seguridad. Esto es consecuencia, ¿no?, de la externalización de las fronteras. También recordar de que ha habido en el año 2 asaltos a la valla, una en marzo donde lograron pasar 900 personas y otra que fue el 24 de junio. Y hay una gran diferencia, ¿no?, que se relaciona con las relaciones de amistad que han habido entre Marruecos y España, porque se habla de que en marzo había como una fractura en las relaciones políticas y se permitió que pasaran más personas y casi que no se usó la violencia para retenerla, pero en el caso del 24 de junio con las personas que fallecieron en Melilla sí que hubo una represión descomunal. En este caso tanto de las fuerzas policiales de Marruecos como la del Estado español. Las personas que lograron pasar a Melilla fueron internadas alrededor de 6 días en los CIES, en este caso en el CETI, en Melilla y CETIS. ¿Y qué pasó? Que esto todo arbitrario, porque ya habían pasado a Melilla y habían manifestado que querían solicitar protección internacional, y con mentiras de que era un protocolo de COVID, aún habiendo pruebas de antígenos que daban negativo, que las personas que estaban en ese momento en Melilla, que habían cruzado, no tenían ningún síntoma de COVID, entonces las retuvieron hasta 6 días. Esto, pues, ¿qué consecuencias trae? Aislarlas de la sociedad, aislarles y impedirles, ¿no?, que puedan realizar su duelo, que puedan manifestarse, que puedan contar lo que habían pasado y sobre todo que puedan seguir buscando a sus familiares y amigos. Hubieron 33 devoluciones en caliente. 33 personas fueron devueltas en el mismo momento que sucedió la masacre de Melilla. De estas 33 personas también se abrieron juicios, de los cuales se pedían multas. Al final esto quedó paralizado, pero sí que se hicieron las devoluciones. No ha habido ningún proceso de reparación ni de... Bueno, también se enterraron cuerpos en el mismo momento, sin consultar a los familiares, sin ponerse en contacto con los familiares de las personas fallecidas, todo esto para ocultar, ¿no?, las muertes que habían pasado en Melilla. Actualmente se habla de más de 80 personas desaparecidas, esto con los relatos de las personas que han podido hablar, que han podido dar nombres y apellidos de sus amigos, de sus compañeros de tránsito, de sus familiares que siguen desaparecidos y que nadie dice nada. Hay una ONG que se llama Solidarity Wells, que en su página, en sus redes sociales, hay un link donde salen los nombres de las personas que siguen desaparecidas porque se sigue en la búsqueda y se sigue exigiendo justicia. Y esto es lo que ha pasado actualmente en 2 meses después de la masacre de Melilla. En concreto aquí en Navarra, desde Sos Racismo y otras colectivas que luchan contra el sistema racista, hemos hecho 2 movilizaciones, una el 27 de junio y luego una a nivel del Estado, en concreto relacionado a una necesidad de la ONG y asociaciones de Melilla que necesitaban, pues, movilizar a nivel del Estado. Pues hicimos una también el 1 de julio. Y pues lo que se pide es que se sigan las investigaciones, de que la masacre de Melilla no quede impune, que se siga pidiendo justicia por estas muertes
que son el resultado, ¿no?, de esta Europa Fortaleza que no le da ninguna otra opción ni otra vía a las personas del sur global para migrar, porque poder migrar y moverse por el globo es un privilegio y estas personas no tienen otra opción y tienen que acudir a vías mortales para migrar, que no migran porque quieren, migran por todo el colonialismo, por el expolio y por las transnacionales que están invadiendo sus países y que están quitándoles el sustento para vivir. Y que sabemos que Europa no puede sobrevivir sin el expolio al sur global. Bueno, esto por un lado lo de Melilla. Quería también hablar sobre otro tema muy importante que creo que con el parón del verano se ha dejado de hablar, pero bueno, para recordar de que seguimos recaudando firmas por la ILP para la regularización de más de 500.000 personas que se encuentran en el Estado español en situación irregular. No son personas que acaban de llegar, son personas que tienen más de 10 años de vivir en el Estado, que son nuestros vecinos, nuestros compañeros, los hijos de nuestros hijos que están en la escuela, que seguimos luchando para que recaudar esas 500.000 firmas. Actualmente se han recaudado más de 360.000 firmas, pero queda un camino largo. Se ha extendido la recogida de firmas hasta diciembre. Se ha habilitado el poder firmar electrónicamente, así que las personas que no han podido firmar en el papel, en los folios, pueden hacerlo electrónicamente. Bueno, tienen que tener un DNI electrónico y entrando a la página de esenciales.com, pues ahí pueden encontrar el enlace para firmar. Es muy importante. Sabemos de que han sacado una reforma a la ley de extranjería en agosto, en pleno verano, sin consultar. Una reforma que tiene algunos puntos de facilitar la regularización de las personas, pero es insuficiente. Hay personas que se van a quedar por fuera. Entonces lo que nosotras de los colectivos migrantes, porque esta iniciativa se está moviendo desde los colectivos migrantes, desde las personas migras que están luchando por regularizar, es de que esta reforma es insuficiente. Sabemos que es un complot a la ILP, porque sabemos que tienen miedo de la movilización de las personas migrantes, pero seguiremos recaudando firmas y que, bueno, a nivel de Nafarroa, así que vamos a seguir todos los sábados poniendo mesas en diferentes puntos para seguir recaudando firmas. Pues en este caso hemos pensado que este sábado Tudela de 12 a 2 de la tarde. Y nada, invitarles a que busquen a sus amigos, a que usen su privilegio para firmar y ayudar a las personas migrantes. Y nada, aquí también tenemos folios, por si alguien no ha firmado, puede firmar. Muchas gracias. Alianza por el Clima. Bueno, pues el motivo es llamar a la movilización por el clima que está... Movilización por el clima que está convocada y bueno, pues liderada por Fridays for Future el próximo 23 de septiembre, ¿vale? Entonces, llamar a la movilización de toda la ciudadanía porque, bueno, pues tenemos un problema colosal que es el cambio climático, que además es un problema absolutamente transversal, que nos afecta a todos y a todas, independientemente de, bueno, pues de nuestra afiliación política, de nuestro color, de que seamos del Madrid y del Barça o de donde estemos, ¿no? O de la Ponferradina, ¿no? En mi caso. Entonces, bueno, insistir sobre la gravedad del asunto. Tenemos en Europa una sequía, una anomalía de escasez hídrica que los científicos dicen que no se ha visto en 500 años, que la estamos viendo aquí también, sin unas lluvias sustanciales, pues seguramente desde marzo o abril, incendios colosales. Hemos tenido este año temperaturas absolutamente anómalas y muy tempranas, por ejemplo en India y Pakistán, que han llegado a los 50-51 grados en marzo y abril. Esta misma temperatura la están alcanzando ahora en California y tenemos una situación de absoluto estrés hídrico pues en las zonas, digamos, más próximas al mar del río Paraná, en Argentina. El río Rin ya no, en muchas partes pues no es navegable, y esto, como digo, pues tiene consecuencias a todos los niveles, tiene consecuencias pues también económicas, ¿no? Estamos viendo que la situación de
de dificultad energética que tenemos en estos momentos, pues también, digamos, está interconectada con esta crisis climática, porque no podemos tirar de la hidroeléctrica como lo hacíamos hace algún tiempo, ¿no? Y la hidroeléctrica pues es uno de los pilares fundamentales de la generación de electricidad. Entonces pues tenemos una situación muy grave, tenemos una situación absolutamente bárbara y que sabemos que va a ir a peor. Mientras tanto, pues tenemos unas reducciones de emisiones, unos planes de reducciones de emisiones absolutamente ridículos. A nivel estatal 23%, a nivel de la comunidad foral 26%. Es decir, es absolutamente irrisorio. Entonces, bueno, reclamamos acción contundente. A la fuerza conseguimos que la ley foral que se aprobó en primavera pues incluyera las asambleas ciudadanas, un elemento clave y fundamental para, digamos, posibilitar la participación ciudadana y que la ciudadanía pues tome cartas en los asuntos que realmente nos importan, pero reclamamos al Gobierno de Navarra que ponga plazos, es decir, que haga efectivo esta inclusión en la ley de la Asamblea Ciudadana, ¿no? Porque muchas veces vemos que las cosas se incluyen en las leyes, pero luego como no hay plazos, pues no sabemos cuándo se van a implementar, o si se van a implementar de alguna manera, o si solo ha sido una inclusión en la ley pues de cara a la galería, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un poco alusión a las intervenciones anteriores y poniendo como ejemplo pues la transversalidad del asunto, con la intervención de la compañera que me precedió, vemos que los refugiados climáticos se incrementan año a año. Entonces, bueno, pues estamos viendo que cada vez más millones de personas se ven forzadas a escapar de sus hogares, a escapar de sus países, a huir, porque realmente pues, no hay viabilidad para las cosechas. Y esto no solamente lo decimos ecologistas radicales como nosotros, esto lo dice la Confederación de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de España, que no es nada sospechosa ni de rojeríos ni de radicales. Dice en el último informe lo titula Última llamada, previsiones para la agricultura en el entorno de cambio climático, algo así, y habla de que la caída en general de la producción de agricultura este año ha sido de un 6%, que es algo muy significativo, aunque parezca pequeño, y diferentes cultivos tienen pues, diferentes caídas, ¿no? Algunas realmente graves. Y este es el escenario al que nos enfrentamos. Es decir, llevamos un recorrido histórico desde el Neolítico de miles de años, donde hemos confiado y donde la previsión del tiempo, del clima, pues era muy predecible, era muy estable, y en eso se ha basado nuestras sociedades organizadas, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando los otoños ya no son otoños, los inviernos no son inviernos y los veranos pues son de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, pues los pocos recursos fósiles que nos van quedando debemos priorizarlos para atender a los servicios básicos y para atender a que haya un agua de calidad, una alimentación mínima y los servicios básicos que todos necesitamos y que todos sabemos cuáles son. Y no son el sector de los semiconductores y de los chips, para que el PERTE, el plan creo que es plan estratégico de reestructuración y transformación económica, más o menos. Next Generation, fondos europeos, 12.500 millones para los chips, 2.500 millones para el sector del automóvil. Quizás nos deberíamos ir planteando si aquí en Navarra podemos seguir apoyando, podemos seguir defendiendo un sector del automóvil, que sí, es el pilar de la ciudad, pero ¿qué viabilidad va a tener? Cuando ya esta semana paran un par de días en la Volkswagen precisamente por el tema de los semiconductores. Claro, es que todo está interconectado, Es que tenemos un conflicto geopolítico potente entre China y Taiwán, tenemos que Taiwán lleva sufriendo restricciones de agua muy importantes desde hace años, y el agua es un elemento fundamental para la fabricación de chips. Cuando hay poca agua, hay una dificultad para los chips. Entonces, vemos que no es viable, y mientras tanto vemos inversiones y trasvases inmensos de dinero público al sector privado para seguir invirtiendo en gigafactorías de baterías, como por ejemplo la que se va a poner en marcha en breve en Sagunto o en Navalmoral de la Mar. Vemos proyectos de ampliaciones de aeropuertos. Bueno, estas cosas son realmente aterradoras y están fuera totalmente de la trayectoria que debemos tomar, ¿no? Entonces, pues nada, emplazaros a que apoyéis y a que apoyemos todos la movilización del 23 de septiembre, a que sigamos todos trabajando juntos. Luego vendrá el paripé de la cumbre de Egipto en noviembre, entonces haremos una cumbre alternativa, contracumbre o cumbre de la vida, o como queramos llamarla, pero haremos una serie de movilizaciones también en noviembre. Y bueno, ahora Julia va a hablar un poco y también
con la convocatoria esta del Martes al Sol, de la necesidad de trabajar juntos. De la necesidad de trabajar juntos, que ya un poco en mayo estuvimos en esta y un poco ya os comenté un poco lo que hicimos, ¿no? Así que nada, gracias y a seguir. Integrando lo que han dicho los y las compañeras antes, lo del dinero hacia dónde se dirige, el gran problema de los diferentes del imperialismo y el problema medioambiental que ha producido el capitalismo fosilista. Os voy a poner un poco así en situación. Cuando empezó el confinamiento, ya nos juntábamos antes, un grupo de abuelas. Está Antonio Arechavala, está Joan Josep Bosch, Chuchín Almingol, Hashim Viniegra, José Paulos, Susa Oñate, que quizás no la conozcáis tanto, pero es una persona que ha estado trabajando mucho en Canadá y Estados Unidos en Transitions Downs, y luego la Mendas. Pues nos empezamos a reunir un poco con todas estas problemáticas. Nos parecía que había que poner los pies en la tierra y enraizarlo en la realidad material. Y entonces queríamos hacer algo a nivel de Iruña, pensando ese gran axioma de los movimientos globales y de estos momentos históricos de piensa global y actúa en local. Entonces, bueno, cuando llegó el confinamiento, como que nos apuramos o nos activamos o que teníamos más tiempo, y hicimos este pequeño informe que era un poco para una crítica a todo esto de los Next Generation, que no es inglés, ¿no? Todas estas ayudas que de repente iba a haber para mover otra vez la economía y tal. Entonces cogimos también los informes del Ayuntamiento de Pamplona de la Agenda 2030, los cogimos, los valoramos y después hicimos como una serie de preguntas, un poco, no me las sé de memoria, haciendo una pequeña reflexión sobre estos temas. ¿Es el Green Deal la solución? ¿Qué significa ser criaturas fosilistas? ¿Hay un sustituto para el petróleo? ¿Existen alternativas energéticas pero los gobiernos las ocultan? ¿El problema del cambio climático es por culpa de las empresas? ¿Partidos, empresas y centros educativos tienen la solución a los problemas de toda la sociedad? ¿Iruña es una ciudad verde? ¿Iruña es una ciudad limpia? ¿Es la digitalización la solución a nuestros problemas medioambientales y energéticos? ¿Viene la comida de las estanterías del supermercado? ¿El turismo es nuestra salvación económica? ¿Qué quiere la gente? Entonces, bueno, con esto un poco currado, empezamos a buscar gente, y al final los únicos que nos hicieron un poco de caso fue la gente de Extinction Rebellion, que están ahí pues más activos y quizás con más sentimiento de emergencia que muchos otros colectivos. Entonces nos juntamos y nos propusimos hacer una reunión con colectivos. Si no me equivoco, fueron 15 colectivos, 20 personas, ¿no?, las que acudieron a la cárcel de Cascayueta en la Chantrea. Y bueno, esta ya es mi valoración personal, creo que fue un encuentro muy bonito, muy esperanzador. Creo que fue nuevo, vi a viejas figuras de toda la vida que de repente expresaban de diferente manera a cómo hacen sus discursos, gente que desmotivada, que reconocía que se había motivado. Creemos, no sé, igual creo yo sola, que eso de ponerlo en lo que es Iruña era como un punto de vista nuevo, ¿no? Todos estos problemas globales, afianzaros en lo que somos. Y bueno, pues quedamos que íbamos a volver a organizar algo, y parece ser que desde Martes al Sol hay ganas también. Entonces, bueno, yo tengo muchas ganas de seguir currando con esto. Creo que hay que hacer una nueva reunión para ver qué podemos... Bueno, este grupo que se nació ahí creo que necesita organización un poco de coordinación, de que alguien tire. Entonces estaría encantada de que hacer con alguien una reunión en septiembre y salir para octubre, poder convocar de nuevo a estos colectivos ya más, poder diseñar a ver esta nueva reunión hacia dónde puede ir. Está la idea de la contracumbre de noviembre, y creo que sería interesante convocar antes a estos colectivos porque puede salir de ahí algo. Y bueno, pues la idea que compartíamos creo que era que ante los problemas del mundo vivimos en Iruña y que queremos cambiar Iruña, y pues que puede haber ahí una posibilidad.
Entonces eso, si hay alguien interesado, no sé, nos juntamos en un momento y quedamos o no lo sé. Y no sé si Martes al Sol es algo más formal que esto, pero pues no sé, si alguien quiere coger el informe para tenerlo en papel, que siempre es mejor. Sí, lo tenemos en digital. Vale, pero bueno, si lo queréis, yo que sé, el papel también. ¿Sí? No, ya está gastado y... Sí, lo que pasa que a veces es que haces de lo digital y así, pues se ve que hay algo material ahí. ¿Y eso?